En este capítulo de la Alianza Oscura vamos a continuar hablando de Tony Rodríguez, que al contrario de otros informantes del programa espacial secreto como Michael Ralph, Randy Kramer y Corey Goode, no pasó por un proceso formal de inducción militar, donde firmaría los papeles de reclutamiento y los términos de su servicio. Al contrario, Tony Rodríguez fue obligado a servir como esclavo, donde no tenía ningún derecho y además tenía que hacer todo lo que sus superiores desearan, como nos lo contará él en este video y otros posteriores. Veremos más adelante cómo en sus primeros años fue obligado a trabajar como psíquico para un grupo narcotraficante en el Perú y luego como esclavo sexual en Seattle, Washington, para después a los 16 años ser entrenado para ir al espacio a seguir el resto del programa. Tony hizo un servicio obligado de 20 y regreso desde 1981 al 2001 en una de las facciones del programa espacial secreto más enigmática y desconocida. Estoy hablando de la facción llamada Flota Oscura, o como le llaman en inglés, Dark Fleet. Vamos a hablar un poco primero de esta facción del programa espacial secreto, antes de seguir hablando de Tony Rodríguez, para que se den cuenta cómo algunas personas son tratadas como mano de obra esclava en colonias, bases militares, industrias corporativas y en la exploración o explotación de minería en el espacio. En la Flota Oscura, en la cual Tony participó, casi nadie había hablado muy a fondo como Tony. Otros informantes habían hablado muy poco de esta enigmática fuerza oscura. Pero también de paso hablaremos de las tenebrosas fuerzas oscuras extraterrestres que apoyan y trabajan en conjunción con esta flota oscura. Tony hablará de su estancia como esclavo en una factoría y luego en una nave espacial mercante llamada Max von Leo de esta misteriosa flota oscura. Una vez escuché decir a un militar que si solo saliéramos de la atmósfera terrestre, nos sorprenderíamos de la gran cantidad de tráfico que existe en nuestro sistema solar y fuera de él. Y que ahí arriba es como abajo, hay civilizaciones de todo tipo, avanzadas y no avanzadas, benignas, neutrales y muy negativas. Pero lo que más me preocupa a mí, amigos, es el hecho, es el saber que hay seres humanos que están trabajando, apoyando y están al servicio de seres extraterrestres y seres dimensionales, ambos negativos. Entre los más conocidos y poderosos está la llamada Alianza Draco, que apoya y trabaja en conjunción con la Flota Oscura. Ahora, ¿quiénes son estos seres humanos que pertenecen o que trabajan o están en la Flota Oscura? Bueno, según la mayoría son alemanes que proceden de las sociedades secretas alemanas que después se convirtieron en una civilización disidente cuando se fueron a la Antártida a desarrollar una tecnología muy avanzada para aquella época. Hablo de antes de la mitad del siglo pasado. Muchos de estos hombres y mujeres es gente que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Son generaciones de civilización disidente alemán de allá de la Antártida. Muchos de ellos se unieron y sirven a la Fuerza Oscura, siguiendo los pasos de sus antepasados. Inclusive Tony Rodríguez nos habla de un lugar donde trabajó en el planetoide Ceres del cinturón de asteroides, donde según Tony todos los directores, jefes y la mayoría que tenían un cargo alto eran de descendencia alemán. Además dijo que se hablaba alemán e inglés en ese lugar. También comentó que los superiores vestían con un uniforme muy parecido a los nazis de la Segunda Guerra Mundial y que vio en ese lugar, o además había en ese lugar,
esvásticas nazis por todos lados. Pero voy a dejar en claro esto, amigos, que estos seres humanos que se unieron a la Flota Oscura es porque ellos así lo quisieron, nadie los obligó. Ellos optaron por unirse y servir a esta Federación Draco por su propia voluntad. Cabe destacar que en la Flota Oscura también hay otras etnias, no solo alemanas, que ahora mismo están trabajando y sirviendo a la agenda de los Draco. Pero hay otros seres humanos, y esto hay que destacarlo, que son obligados a servir como mano de obra esclava. No es difícil de pensar que a lo mejor muchos de los seres humanos que desaparecen cada año en el planeta pudieran estar trabajando como esclavos en el espacio, no solo para la Flota Oscura, sino también para la CCI o alguna otra facción del programa espacial secreto. Tony Rodríguez fue uno de ellos y comenta que hay muchos como él que fueron tomados contra su voluntad para luego ser llevados a laborar como mano de obra esclava a diferentes factorías, minas o para alguna otra de las agendas de estas facciones del programa espacial secreto. Ya hablamos en capítulos anteriores que estas facciones del programa espacial secreto siguen el mismo modelo fascista de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ya que ese modelo les da mucha ganancia porque no dan garantías ni beneficio a los trabajadores. Realmente es lo mismo que es como si fuera una esclavitud disfrazada. Hablamos de la CCI, de la Mars Colony y de otras antes en capítulos anteriores. Pero vamos a hablar primero también de esta Alianza Draco. Tengo que aclarar que no todos los que pertenecen a la Alianza Draco son seres de tipo reptoide. También hay seres de tipo insectoide, tipo mantis, reptiles pequeños parecidos a los grises. También hay varios tipos de seres grises, grandes y pequeños, biológicos y artificiales. Usan mucho los androides, también tienen clones, y con ellos está una raza nórdica negativa. Se cree que todas estas razas que no son seres reptiles están al servicio de los Draco porque fueron razas conquistadas por esta Alianza Draco. Los informantes que han salido a hablar del programa espacial secreto han hablado muy poco, por eso se sabe muy poco de esta facción llamada Flota Oscura. Según porque cuando los están entrenando para los programas espaciales no dan nada de información sobre esta facción. Así que algunos creen que los que están a la cabeza son una élite de los Draco, que son seres reptiles blancos de más de 4 metros de altura. Son bípedos con pequeñas alas residuales, tienen cola y son muy psíquicos. Además, según informantes, dicen que estas castas de la realeza Draco están altamente infectadas de nanitas de inteligencia artificial, porque según ellos trabajan en paralelo con una inteligencia artificial extraterrestre extradimensional. La Alianza Draco tiene diversas castas dentro de su sistema. Tienen una casta guerrera, tienen científicos, médicos, ingenieros, genetistas. Pero en lo más alto de la pirámide está esta realeza Draco, paralelamente con una inteligencia artificial extraterrestre extradimensional. Jacob, un informante, comentó en una ocasión que los Draco y este sistema de inteligencia artificial al parecer monitorean gran parte de la conciencia de los seres humanos de la Tierra y que ponen especial interés en aquellos que quieren saber la verdad y a todos aquellos que informan de su verdadera agenda y estos quieren ayudar a otros seres humanos a entender y liberarse de su muy elaborado sistema de esclavitud. También dijo que tratarán de atacar con nanitas de inteligencia artificial a estas personas. Principalmente empezará con hacerlos sentir como mucho cansancio y dejarlos muy agotados. También tratará de distraerlos en otras cosas,
Llegará al grado de causar ataques de pánicos en algunos. Otros ejemplos es hacerlos de una manera muy escépticos, hasta llegar al grado de que estos digan ya basta de esto, quiero divertirme. También dice que causará tentaciones cuando estén investigando, que los va a tratar de distraer con tentaciones desde el alcohol, drogas y pensamientos sexuales. Según este informante, Jacob continuó diciendo que los Draco y la inteligencia artificial ya tienen un archivo de todos aquellos que son un peligro para su agenda, y de muchos otros que también están despertando. En ese archivo tienen el registro electrónico de todos los pensamientos y estrategias diversas que se usan para salir de su sistema. Son solo una de las cosas que ellos construyeron, según Jacob, en conjunto con este gobierno secreto y sus sindicatos criminales. En las instalaciones de la NSA, o la Agencia de Seguridad Nacional, que se ubica en Bluffdale, Utah. Esos archivos aparentemente no eran solo para guardar archivos de aquí, de la población de la Tierra, sino que hay suficiente potencia informática en ese lugar para almacenar archivos hasta de otros planetas cercanos. Diferentes razas extraterrestres y algunas de las facciones del programa espacial secreto están muy preocupados ahora mismo, porque algunas mafias gubernamentales de este gobierno secreto de la Tierra están abusando mucho de esta inteligencia artificial extraterrestre extradimensional, porque saben que ya ha hecho algunos estragos en otras galaxias. Ellos dicen que una facción de este gobierno secreto casi veneran como a un dios a esta inteligencia artificial, porque los ayudó a este gobierno secreto hasta a predecir posibles futuros, y los ha ayudado en muchas de sus agendas criminales. La Alianza del Programa Espacial Secreto descubrió todo esto. Descubrió que los Draco y varias de sus castas y hasta el personal de la Flota Oscura, al parecer, son profetas de la inteligencia artificial extraterrestre extradimensional. Se dieron cuenta cuando mataron a un Draco y del cuerpo de este comenzó a desintegrar, pero lograron hacerle la autopsia muy a tiempo y descubrieron que estaba infestado de nanites de esta inteligencia artificial. Llegaron a la conclusión entonces que integrantes de la Flota Oscura que trabajan para ellos podrían estar altamente infestados de nanites también de esta inteligencia artificial extradimensional, por lo cual buscaron cómo contrarrestar esa infección y se han tenido buenos resultados, además de que algo está sucediendo muy extrañamente, porque muchos creen que es nuestro Sol, otros creen que es una energía que viene del centro de la galaxia, que está acabando a pasos agigantados con estas nanites que infectan de inteligencia artificial. Además, que el ADN del ser humano logrará muy pronto rechazarla por completo, ya que al parecer está mutando algo y milagrosamente va cayendo esta inteligencia artificial de alguna manera. Pero según Jacob todavía está allí y recomienda mucha precaución, pero es muy difícil que infecte a mucha de la población ahora mismo, ya que algunas personas la rechazan esta inteligencia artificial. Es como que hubieran desarrollado un anticuerpo ante esta inteligencia artificial. También hay algún tipo de protección, pero yo les daré pronto más información acerca de esto, amigos, ya que Alicia me habló de una doctora de Canadá que sabía o tenía algunos aparatos que ayudarían a estar libre de toda esta inteligencia artificial. Voy a volver a preguntarle de nuevo. Si mal no recuerdo, creo que la había inventado el doctor Fred Bell. Fred Bell es este hombre, amigos, que apareció muerto 2 días después que habló con Jesse Ventura sobre el rayo de la muerte. El doctor Fred Bell
inventó muchos aparatos para poder protegernos de todas estas armas electromagnéticas que usan algunas agencias gubernamentales. Pero sigamos con la Fuerza Oscura y Tony Rodríguez. La flota oscura, según Tony, la operan solo seres humanos, pero reciben órdenes y apoyo de los Draco. Pero dentro de sus naves solo es operada por seres humanos. Solo en casos muy especiales o de algún entrenamiento de nuevo equipo, los podría acompañar uno o varios seres extraterrestres pertenecientes a la Alianza Draco. Según Tony Rodríguez, él vio una vez cómo el capitán de la nave en la cual sirvió, un día entró a dar cuentas a un ser de esta jerarquía Draco, y en una de las lunas de Júpiter, y que cuando salió de esa reunión, este capitán salió pálido, histérico y llorando, y además temblando, y se le miraba el miedo reflejado en todo su rostro. Supuestamente porque le había salido mal una negociación con una civilización positiva. Esa civilización era la Maya. Se le había venido abajo una operación, y eso enfadó mucho a los Draco. Tony hablará de esa experiencia y cómo estos Dracos fueron a atacar a esa colonia Maya. Eso me hace pensar que en realidad ellos, los Draco, son los que realmente mandan en esta facción del programa espacial secreto, y que los seres humanos solo reciben órdenes y las ejecutan. Otra de las cosas es que la Flota Oscura es la única facción, amigos, que tiene, o la única facción de este programa espacial secreto que tiene bases que son totalmente autónomas, aquí en la Tierra como en la Luna y en otros lugares del sistema solar y fuera de él. También en ocasiones el conglomerado corporativo interplanetario o CCI han ayudado mucho a esta Flota Oscura, sobre todo a mejorar sus construcciones en sus bases, y les ha proporcionado armas, así como equipo para sus avanzadas naves. Ninguna otra facción del programa espacial secreto puede ir a usar las bases de la Flota Oscura. Aparte de Tony Rodríguez y Corey Goode, también la abducida Caroline Hamlet ha hablado de la base de la Flota Oscura en nuestra Luna, y comentó que esta base tiene forma de pirámide cortada y que es de tipo trapezoide. Aquí les muestro el dibujo que se hizo. Según a lo que presenció esta abducida llamada Caroline Hamlet en varias de sus abducciones, y que la llevaron a esa base de la Luna. Como ven, el dibujo muestra cómo se ve esta base de la Flota Oscura por encima. Ella dice que iban aterrizando cuando ella vio esta base que tiene forma de trapezoide. También sus naves tienen un diseño diferente. Ellos tienen destructores gigantes. Además tienen otras naves todavía más gigantes que tienen forma de diamante, y muchas otras de menor tamaño, con forma de semilla de calabaza. La Flota Oscura es una fuerza ofensiva, pero también hacen comercio con diferentes tipos de civilizaciones en el espacio. Como dije antes, Tony Rodríguez estuvo trabajando en una de esas naves mercantes, y dice que aparte de llevar mercancía, estaban muy bien equipadas con armas muy poderosas. Además, dice Tony que explotan la minería. Tienen factorías de varios tipos en nuestro sistema solar y más allá. Una de esas minas están en el planetoide Ceres, en el cinturón de asteroides, que es donde Tony trabajó varios años en el departamento de mantenimiento, claro, como esclavo. La Flota Oscura sale de nuestro sistema solar para conquistar y defender el territorio de la Alianza Draco, y los apoyan en sus expediciones militares fuera de nuestro sistema solar. Bueno, amigos, ya hablamos un poco de la Flota Oscura, para que todos aquellos que no supieran nada de esta facción del programa espacial secreto. Ahora pasemos a ver cómo fue vivir dentro de esta facción como mano de obra esclava. Tony Rodríguez, después de su entrenamiento y programación en China Lake Ranger, lo mandaron a un lugar de Montana, y de ahí
a Seattle, a una casa muy grande. Vivía gente muy rica y poderosa. Ahí fue testigo él y otros pequeños de una ceremonia satánica donde se sacrificó un bebé y los hicieron comer parte de sus restos. Allí mismo les comunicaron que les buscarían trabajos especiales para todos ellos. Luego a Tony lo mandaron a un pueblo de Perú llamado Tahuantinsuyo. Allí estuvo varios años, trabajando como psíquico. Recuerden que a Tony lo habían entrenado para desarrollar más sus habilidades místicas. Ahí lo necesitaban para el tráfico de drogas. Y al llegar allí, dice Tony, que fue recogido por el que iba a ser su manager, que era un chico un poquito más grande de 20 años. Y que él, dijo Tony, él iba a estar a cargo de mí. Además, él hablaba inglés y español. Recuerdo que me dejaron en un cuarto casi vacío, pero con una televisión en blanco y negro. Recuerdo que solo veía caricaturas en español. Esa fue mi vida en ese lapso de tiempo, ya que Tony era un psíquico y muy preciso. Solo lo sacaban cuando lo dormían para consultarlo. Le preguntaban sobre la seguridad de los cargamentos. Según Tony, era muy parecido como lo que se hacía con el profeta durmiente llamado Edgar Cayce. Bueno, así Tony Rodríguez daba sus predicciones. Lo dormían, dice que le inyectaban algo intravenoso. Lo dormían e inconscientemente le hacían preguntas respecto sobre si el avión de la carga de la droga era seguro, qué rutas tomar, o si podría haber algún peligro, o perder la droga, o ese tipo de cosas. Dice Tony que hasta algunos de los hombres que ahí estaban le solicitaban hablar con sus seres fallecidos. Según Tony, lo que hablaba por él cuando estaba inconsciente era muy preciso. Se dio cuenta cuando le contaron que les había dicho que en qué mina iban a encontrar oro. Y no solo en una mina, sino en varias minas. Y realmente sí se encontró oro. Según Tony, es por eso que estos hombres habían pagado mucho dinero a sus dueños por sus servicios. Según Tony, este grupo de narcotraficantes explotaban algunas minas de oro y de otros minerales. No sé con exactitud, amigos, qué era lo que hablaba cuando Tony estaba inconsciente, pero lo que sí, por lo que él dice, era muy preciso cuando estaba inconsciente. Yo supongo, amigos, que son estas mismas entidades que alguna vez salen cuando tienes alguna víctima de abducción y la pones en hipnosis. Muchas veces empiezan a hablar con diferente voz o diferente manera, o estas víctimas que están posesas por un demonio, ya que, como ustedes ven, muchas veces no habla la persona, la víctima, sino que por ellos habla inclusive con diferente voz un tipo de entidad. Muchos, sobre todo en los posesos, hablan cosas muy reales, como que estas entidades dimensionales pudieran ver el futuro, el pasado. Inclusive se dice que pueden manipular el espacio y el tiempo. Pero sigo con Tony. Al término de su estancia allá en el Perú, a Tony se le reconoció mucho sus habilidades. La gente del pueblo le llamaba el niño loco de la luna. Y Tony dijo que en esta entrevista con el doctor Michael Sala, que él sí le tomó mucho cariño, después con el tiempo que estuvo ahí, le tomó mucho cariño a la gente de aquel pueblo del Perú. Inclusive, él decía que pensaba siempre pensó regresar a ir porque le tomó mucho cariño. Ahora, sobre lo que sucedió en la casa de Seattle, Washington después, es importante también hablar, pero muy importante, amigos, porque es el tema que más se ha estado hablando últimamente aquí en este país. Tony comenta que a ellos los hicieron esclavos sexuales en aquella casa. Ahí se hacían grandes fiestas y además se recaudaban muchos fondos para los partidos políticos. Oigan eso. Dice Tony que allí asistían mucha gente a esas fiestas y toda era muy rica y muy poderosa. Pero a él y a los otros pequeños los mantenían en habitaciones y en la noche los dejaban como encadenados
y los exponían para que cualquiera de los invitados que quisiera los podía violar. Dijo que que ahí había chicos y chicas, que no solo hombres, sino también mujeres, o sea, pequeñas, y que esta gente hacían fiestas de disfraces durante el verano y en otras fechas. Además, a ellos los tenían todo el tiempo medicados, los hacían hacer alguna clase de ejercicios todos los días, y los tenían en una dieta restringida. Dice que todos estaban muy delgados, y comenta que siempre tenían mucha hambre. Dice Tony que era como un programa militar para pequeños. También comenta que dio gracias a Dios que una noche fueron por él, porque francamente dice que ahí estuvo siempre intimidado, abusado, violado, y vaya, hasta la fecha le pesa mucho recordar aquel tiempo. Cuando lo sacaron de esa casa en Seattle, Tony ya tenía 16 años, y de ahí fue llevado de nuevo a la luna, porque durante el entrenamiento y programación en China Lake, lo habían llevado a la luna una vez, a hacerles algunas programaciones y operaciones, y luego los habían regresado a China Lake. Pausa, amigos. Antes de pasar todo esto, a Tony lo mandaron a este pueblo de Perú por sus habilidades místicas, que serían muy favorables también para este grupo de narcotraficantes, pero también muy favorables para la agenda de este gobierno secreto y sus aliados. Amigos, muchos de los grandes medios económicos que se necesitaron por varias décadas para poder financiar estos proyectos negros y para sostener el gasto exorbitante de estos programas espaciales secretos, se financiaban, amigos, con el dinero del narcotráfico, o hasta la fecha, yo creo, del tráfico de armas, del tráfico de seres humanos y de otros delitos. Es muy sabido por muchos que cuando periodistas, agentes del FBI o policías estatales habían tratado de denunciar todo esto, los asesinaban. Y por ahora no voy a dar nombres, pero hay varios, y conozco de varios, inclusive algunos hicieron libros. Pero muchos periodistas honestos, como les dije, agentes de policía o del FBI, hartos de todo esto, lo sacaron a la luz. Inclusive yo recuerdo un policía de Los Ángeles que llegó hasta un juicio acusando a la CIA de proteger todo esto. Este hombre y muchos más han afirmado que la CIA y otras organizaciones gubernamentales de Estados Unidos, en conjunción con facciones de gobiernos de algunos otros países, junto a corporaciones transnacionales, están bien metidos en todos estos tipos de crímenes contra la humanidad. Es por lo cual, amigos, vemos que no se acaba el narcotráfico, o la trata de seres humanos, o el tráfico ilegal de armas. Todo eso sigue y sigue, como que nadie los puede detener. Y es porque estas organizaciones del crimen organizado tienen licencia y tienen la protección de gente importante con cargos importantes en agencias judiciales y gubernamentales, tanto aquí en Estados Unidos como en América Latina. Y en realidad son muchos los países que están involucrados, inclusive en Europa, en Asia, casi en todo el planeta, incluyendo... y no vamos a dejar a un lado, porque hay que incluirlos también, a la gran mayoría de los medios de comunicación masiva y periodística más importantes, ya que estos medios, amigos, por lo general están para servir y cubrir al más poderoso, y sobre todo a los gobiernos de los países que están involucrados en todos estos crímenes. Por favor, amigos, no sean ingenuos. Es importante abrir nuestra mente ante todo esto. Tomen en cuenta que mientras seamos mucho más nosotros que descubramos la verdad, se hará justicia. La cantidad de personas despiertas y con mente abierta es muy importante para balancear la justicia a nuestro favor y hacer pagar a todos estos criminales y sus aliados. Continuando con Tony, cuando lo recogieron de la casa de Seattle, Washington, Tony tenía 16 años. Lo llevaron a una base en la luna para recibir una formación rudimentaria como soldado esclavo para realizar misiones suicidas, según decía Tony.
También hablará de las avanzadas tecnologías de curación y restauración del cuerpo humano, como ya lo han hecho otros informantes. Tony comenta al Dr. Sala que en 1988, cuando fue llevado a la Luna, primero lo llevaron a la base llamada LOC o también se le llama Comando Operación Lunar, porque también tuvo otra experiencia en otra base que pertenecía a la Flota Oscura. Dice que en esta LOC, que ahí le hicieron más cirugías y lo pusieron como en una máquina donde pusieron sus extremidades, entonces lo ponían a hacer pruebas para medir su fuerza corporal. Para Tony, según él, dice que eso fue divertido, después por todo lo que había pasado los años anteriores. Ahí solo lo dejaron como un par de días. Era un lugar que parecía como un closet. Después lo llevaron a otra base lunar, como les dije antes, a la base lunar de la Flota Oscura, que parece trapezoide. Y ahí lo llevaron a una zona militar dentro de esa base. Allí había más de una docena de estos jóvenes que estaban en el mismo programa que Tony. Lo llevaron por varios pasillos muy largos. Ahí se encontraron con más médicos. Lo llevaron más abajo todavía. Ahí les dieron una identificación como un número. Luego lo llevaron a otra habitación más grande, con grandes puertas. Le dieron otro tipo de ropa. Les otorgaron ropa de una sola pieza como overol o mono, de varios colores según el grado de cada uno de ellos. Parte de lo que ocurrió en esa base, Tony lo comentará en su libro, pero una de sus experiencias que a mí me causó, se me hizo una rareza realmente, es que él comentó que a varios de ellos los metieron como en una habitación muy grande, realmente dice que parecía un anfiteatro repleto de arena gruesa. Después que los introdujeron, salió un ser insectoide muy grande. Dice Tony que los observaban desde arriba, como para ver qué es lo que hacían o cómo actuaban. Era como parte de su entrenamiento, pero realmente les causó mucho temor. Aparte los hacían ver videos subliminales y otras cosas, como por ejemplo, les hicieron cierto tipo de programación para misiones suicidas. También después los llevaron a una nave gigante que utilizaron para transportarlos al planeta Marte. Al llegar a ese planeta tuvieron algunos contratiempos para aterrizar, ya que estuvieron en espera como 2 horas, hasta que pudieron aterrizar en ese lugar. Después los llevaron en un transporte más pequeño a una pequeña base que estaba casi vacía. Solo había ahí más de 20 soldados y otros más que pertenecían al personal de comando. Dice que había como una cafetería en esa base y que las líneas estaban codificadas por colores. Las mesas también tenían un código, las paredes otro, y así todo estaba completamente codificado. Los dejaron ahí por varios días, les dieron trajes para el entorno, estaban muy bien equipados según Tony. Recuerda que tenían una pequeña pantalla, les dieron los trajes tenían una pequeña pantalla y les dieron un arma que era de color blanca y que hacía juego con el traje. También comentó que los zapatos, dice Tony, que fueron los más cómodos que jamás había calzado. Les dieron cascos con visor plano y transparente. Dice que podían ver y respirar. También dijo Tony, nos entregaron algo que ellos llamaban torniquete automático. Se usaban en caso de que tú o un compañero fueran heridos. Y se usaba ese torniquete automático para salvar tu vida o la de tus compañeros. Y también comenta que a ellos nunca se les preparó completamente bien, en realidad, para lo que iban a vivir fuera de esas puertas.
Primero dice que lo sacaron a familiarizarse con el terreno. Fueron a un pequeño cráter cercano. Días después comenzaron a caminar como 5 millas alrededor. Ahí era como un desierto, con una cadena de montañas en un lado. Al acabar el entrenamiento los llevaron de nuevo a la base. Y 2 días después volvieron a hacer lo mismo. Pero al regresar ese día, dice, de aquel entrenamiento, había gente esperándolos. Le dijeron que todo iba muy bien. Más tarde ese día, cuando caía el sol, 2 soldados, dice Tony, nos llevaron a 6 de nosotros y salimos y nos dieron un pequeño mapa digital en la parte de la muñeca de nuestra armadura. Tenía una línea en ese mapa que supuestamente teníamos que seguir. Dice Tony, hacía mucho frío, continúa Tony, pero el traje nos mantenía cálidos. Caminamos por la orilla de las montañas, seguíamos la línea del mapa y un par de soldados fueron más arriba en la cordillera. Después discutimos por lo que nos separamos, ya que ellos no querían seguir lo que nos habían indicado de seguir la línea del mapa. Entonces yo y otros 2 compañeros seguimos las órdenes de seguir la línea, como nos habían indicado. 20 minutos después aparecieron como unas nubes azules y el viento empezó a soplar mucho más fuerte. Ahí pensé que no había sido muy buena idea el habernos separado de los otros chicos, así que decidimos ir a buscarlos. En eso escuchamos como un ruido muy sordo, como de cascos. Al ver hacia atrás se veían como insectos o algo así. Ese lugar estaba nublado, pero entonces vimos un lugar a lo alto que todavía pegaba el sol. Entonces corrimos hacia ahí para ver si nos podían ver los otros compañeros soldados. Al correr hacia allá, yo iba saltando porque había como pequeñas dunas de arena. Entonces sentí como un disparo. Y en eso sentí que se me había desprendido algo de mi cuerpo. Sentí y volví hacia abajo porque sentí realmente que fue mi brazo derecho. Desde por debajo de mi hombro se había desprendido. Entonces amordacé allí cerca del lugar de la herida. Y en eso siento que algo me abordó y me mantuvo colocado boca abajo sobre el suelo, por lo que no podía ver quiénes eran ellos los que me habían sujetado. Me sujetaron muy fuerte, pero pude escuchar y gritar a mis otros compañeros, pero estoy seguro que era de mucho dolor. Yo también sentía muchísimo, pero muchísimo dolor. A continuación me agarraron de mi mochila y me levantaron. Yo realmente ya estaba en shock, por lo de mi brazo y ahora por lo que estaba viendo. Recuerdo muy bien eso. Frente a mí tenía diferentes tipos de insectos. Los más pequeños se miraban más grotescos, inclusive se miraban hasta con pelo, y eran como de 1 metro. Pero había otros más parecidos a una araña o mantis, pero realmente no más como arañas, sino más bien como hormigas. Solo se parecían porque me parecieron que parecían arañas por sus extremidades, ya que tenían más de 4. Algunas tenían 4. Esas estaban mucho más grandes, entre metro y medio y 2 metros. Uno de estos seres se acercó hacia mí y me miró. Al parecer era su líder. Recuerdo que tenía 2 antenas. Se acercó más, cara a cara. Los seres que me tenían sujeto me acercaron a su cara y de inmediato entré como en un estado de sueño. Y en ese estado de sueño, frente a este ser, sentí como que él entró en mi cabeza y comenzó a comunicarse conmigo. No vi maldad realmente, parecía que actuaba como en defensa. En sí me pareció que era bueno. Él me dijo que no iba a matarme. Yo también le contesté y le pedí y le supliqué que no me matara. Y volvió a decir, no voy a matarte. Pero me dijo, pero tú sabes que si doy una orden,
tú sabes qué pasará, ¿verdad? Pero volvió a hablar y dijo, bueno, volvió a comunicarse conmigo en ese sueño y me dijo, yo no quiero matarte, vamos a ver lo que vamos a hacer aquí. Continúa Tony y le dice al doctor Sala que todo eso que ocurrió fue en ese estado de sueño. Entonces de repente dice Tony que pudo ver toda su vida, dice, así lo dijo Tony, dice, pude ver toda mi vida, me sentí muy extraño, empecé a ver todo, desde que me habían abducido y antes, lo que me hicieron en China, en el lago de China, en la luna, en los otros lugares, hasta que eventualmente este ser me mostró mi verdadera casa, en la que yo había crecido. Yo en ese momento no tenía memoria para nada. Era la casa, como dije, donde había crecido con mis padres. Fue una experiencia pero muy curiosa, porque se me mostró el cuarto donde fui abducido. Pero no había nadie, solo estaba este ser insectoide y yo. Estábamos parados ahí. Entonces este ser me dijo, esto es lo que tú realmente eres, o es lo que tú eres en realidad. Tony le dijo que en ese momento él quedó pero muy confundido. Amigos, una pausa pequeña, dice. Miren, según el doctor Sala, él cree que este ser insectoide se dio cuenta de que Tony no estaba allí por su voluntad. Por eso lo llevó a recorrer toda su vida. Por eso él cree que le perdonó la vida. Además, amigos, hay otros testimonios de abducidos que han sido abducidos por este tipo de insectoides y siempre cuentan lo mismo, que se acercan, algo sale de estos insectoides y te meten como en un estado sonoliento, así como en sueño, y te empiezan a mostrar toda tu vida, inclusive vidas pasadas. Bueno, continúo con Tony porque él dice que después de eso como que despertó de ese estado soñoliento, entonces volvió a sentir el dolor otra vez en su brazo. Dice, los seres que me sostenían me tiraron al suelo, me levanté y quedé de rodillas. Este ser insectoide se dirigió de nuevo hacia mí. Esta vez telepáticamente se comunicó conmigo y dijo, te voy a dejar ir y quiero que le digas a tus superiores que no somos así de estúpidos. Yo me sorprendí porque sinceramente no comprendía qué quería decir, pero muy dentro de mí me alegraba de estar vivo, ya que mis otros compañeros estaban muertos. Otra vez el ser me dijo, quiero estar seguro que les vas a decir eso. Cuando te preguntes, diles que no somos así de estúpidos. Entonces me dio algo de temor porque comenzaron una discusión entre él y otros seres insectoides. Y volteaban de vez en cuando a verme a mí. Seguro alegaban por mi persona o por qué me dejaba vivo. Yo no entendía realmente, pero estaba con un gran temor. Entonces el ser que se había comunicado antes conmigo volteó de nuevo hacia mí y me dijo, anda, vete. Y ellos en una formación pero perfecta se retiraron. Nomás se fueron y yo apreté aún más el torniquete que me había puesto. Y luego busqué otro torniquete para mi pie. Vi otro que uno de mis compañeros había muerto, pero desgraciadamente solo vi pedazos de su cuerpo. Me acerqué a su torso de este soldado donde estaba el torniquete. Observé por un momento alrededor y vi las otras partes de su cuerpo que estaban ahí dispersas. Realmente sentí al mismo tiempo temor y pena. Y pude ver que tuve mucha suerte en quedar herido y no muerto. Entonces tomé el torniquete de este compañero y lo puse en mi pie. Seguí gateando. No me podía mover de otra manera. Seguí como 50 pies. Yo realmente quería vivir. Entonces vi 2 soldados. Al parecer ellos me encontraron. Uno de ellos estaba bien enojado. Era el soldado más grande. Ese hombre no tenía sentimiento.
pero el otro soldado, que era un poco más pequeño y delgado, al parecer era un buen hombre, de muy buenos sentimientos, porque él me ayudó, me levantó y me comenzó a cargar. Además sacó un botiquín y me puso unas inyecciones y me dio agua. El otro soldado, el grande, seguía muy enojado. Él solo se preocupaba por los torniquetes automáticos, porque él siguió buscando autotorniquetes, estos autotorniquetes de mis compañeros caídos. Este soldado, el grande, estaba pero muy enfadado conmigo. No entendía por qué. Después me di cuenta que fue porque usé 2 de los torniquetes. Pero el otro hombre, el soldado pequeño, él estaba más preocupado por mí. Me mantenía despierto, no me dejaba cerrar los ojos, me daba pequeñas palmadas en mi cara y decía: vamos, vamos, ya va a caer el sol. ¿No quieres ver el sol? La caída del sol es muy hermosa aquí. No cierres los ojos, por favor. Él trataba de mantenerme despierto. Y entonces el otro soldado llegó y seguía muy enojado y vino y nos afirmó que los otros hombres habían muerto. Él cayó por un momento, se quedó en silencio. Entonces volteó de nuevo hacia mí. Yo vi su cara, que estaba muy enfadado, y me dijo que yo era un estúpido y me golpeó muy fuerte y me gritó que no debía haber usado 2 torniquetes. Entonces otra vez me soltó un golpe, pero esta vez muy fuerte, y ahí perdí el conocimiento. Ya solo recuerdo despertar hasta la siguiente mañana y me quedé sorprendido al ver mi pie y mi brazo muy sanos. No más dolor, estaban muy bien. Solo un pequeño cosquilleo. Podía mover mis dedos de mi mano y de mi pie. Realmente yo estaba muy incrédulo con lo que veía y sentía. Era increíble, decía, mi mano y mi pie estaban muy bien. Pausa, amigos. Tanto como Michael Relfi como Randy Cramer, Corey Goode han hablado de esta técnica y han dicho que con la tecnología que se tiene en los programas espaciales secretos, es muy fácil reparar el cuerpo del ser humano. En una noche son capaces de componer un cuerpo, y aunque hayas perdido una mano o un pie, por lo general siempre son las extremidades. También el ex diseñador y think tank de la Marina de los Estados Unidos, el señor William Tompkins, lo confirmó en varias de sus entrevistas. Pero sigo con Tony Rodríguez. Después de ese incidente, estuvo otras 6 semanas en ese lugar. Y ya dice que ya no intentaron hacer nada. Cancelaron ese programa. Al parecer les falló la misión que querían llevar a cabo. Es lo que Tony sugiere. Después, un día, Tony estaba tomando el desayuno y llegaron a avisarle que se presentara a la oficina. En esa oficina ya había varios de sus otros compañeros. Y un comandante les dijo: muchachos, se van a ir a la base Aries Prime. Amigos, pausa de nuevo. Esta base Aries Prime la estuvo defendiendo el capitán Randy Cramer, también habla de ella. Y según Randy Cramer, es la ciudad capital de la Corporación de las Colonias de Marte. Sigo con Tony. Dice Tony: 2 semanas después, Tony y sus compañeros arribaron a esa base. Los habían llevado en un transporte aéreo. El viaje dice que duró como 30 a 40 minutos. También comentó al respecto de la base Aries Prime y dijo que el lugar se miraba como un moderno resort. Tenía alfombras elegantes, palmas, fuentes, todo eso estaba en la entrada. Y ahí los esperaba un oficial. Era un hombre militar, pero no se miraba como un soldado, más bien parecía un militar de oficina. Nos llevó por un extenso pasillo, caminamos unos 15 minutos por una serie de corredores, abordamos un elevador hacia abajo. Tony también comenta que ese lugar, en la parte de arriba del Aries Prime, era como un dom. Tú podías ver el sol, pero todo lo demás estaba en la parte subterránea. Tony comenta que se veía más bien como un hotel, que
que se miraba más realmente como un hotel que una base militar. También comenta y dijo, nos atendió una mujer y se veía muy amable, pero muy amable y al mismo tiempo amigable. Se presentó ante todos nosotros, nos saludó de mano. Luego se fue a buscar algo, nos dejó en unos sofás muy cómodos. Ahí esperamos como una hora. Luego se presentó otra vez el mismo hombre que nos había recibido primero, el que parecía militar de oficina, y nos llevó a nuestro cuarto. Los cuartos ahí que nos dieron solo tenían un pequeño escritorio y una cama. Al día siguiente en la mañana nos llevaron a un salón donde había seres grises, seres extraterrestres grises. Había computadoras. Nos hicieron algunas preguntas, como que nos estaban entrevistando a cada uno por separado. Nos hicieron una serie de exámenes y por días tomamos algunas clases. Otra vez nos dieron medicamento, algo así, parecían drogas realmente, porque se sentía uno de manera diferente. Este lugar parecía realmente un laboratorio y al parecer lo corrían estos seres grises. Allí estuvimos como 3 semanas tomando clases y haciendo algún tipo de entrenamiento. Cuando nos pusieron algunos exámenes, yo recuerdo que de los más importantes yo no pasé 2 de ellos. Y el tercero me dijeron que era para mantenimiento. Ese sí lo pasé. Entonces recuerdo que todo el tiempo que que estuvimos ahí nos hacían oír estos sonidos binaural. Y un ser gris se comunicaba telepáticamente todo el tiempo con nosotros. Nos hacía ver videos y luego nos ponían exámenes pequeños. Después de todo eso, llegaron con nuestra nueva asignación. Solo nos dijeron, vámonos. Y no nos dejaron ni siquiera llevar nada, solo con lo que llevábamos puesto. Nos llevaron a una pequeña estación. Allí había un tren con solo 2 vagones. Era ese tipo de tren Megla, como de unos 50 pies cada vagón. Nos pusimos los cinturones y luego el tren se movió. Pero se movió, pero muy, muy suave. Sentimos como un gran flash, así como una luz muy fuerte. Y ahí realmente me desorienté un poco. Y vi que mis compañeros también. Lo noté por sus ojos. En eso solo se oyó ¡pum! Y enseguida se abrieron las puertas y ya estábamos en otro lugar, completamente muy diferente a la base que habíamos estado, esta que en Marte, Aries Prime. Nos habían teletransportado a este lugar que parecía más bien un lugar militar. Había mucho polvo. Era muy feo realmente. Bajamos y en eso nos abordó un oficial vestido como los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, con muchas insignias, y nos dijo, bienvenidos a la colonia de Ceres. Esta es la más avanzada colonia del sistema solar y ustedes van a estar a nuestro servicio. Nos dio una hoja de papel verde con un escrito alemán en la borde del papel. También nos dijo, vayan a aquel lugar, tomen asiento y lean bien esta hoja. Entonces nos dijo con una voz amenazante, el mes pasado tuvimos un esclavo aquí que no quiso recitar. Yo lo tomé, lo llevé a aquel lugar que le estoy mostrando y le disparé. Tony comenta, yo le creía a este hombre, tenía cara de pocos amigos realmente. Además me percaté que el lugar que nos señaló sí había sangre en el piso. Entonces este oficial volvió a hablar y dijo, ¿alguien que quiera ir a ese lugar y recibir un disparo ahora mismo? Todos nos quedamos viendo unos a otros y además nos quedamos muy serios todos. Al parecer este hombre sí era muy agresivo. Entonces nos dijo, bien, hagan una línea y síganme. Así, amigos, llegó Tony Rodríguez a este planetoide Ceres. Ya hablaremos en el siguiente capítulo de todo lo que vivió este hombre ahí. Como ven, amigos, este hombre dio muchos más detalles. Les dije que se necesitaban varios videos para el relato de este hombre, por esos muchos detalles que da.
Por eso estoy haciendo el resumen un poquito más amplio. Quiero que ustedes también lo analicen y que vean sobre la tecnología de la teleportación por medio de esos trenes Maglev, ya que lo venían comentando desde hace varios años varios informantes, inclusive en varias bases subterráneas aquí en Estados Unidos lo tienen. Aquí en Texas sé de muy buena fuente que hay una en una base muy grande que está como a 2 horas y 20 minutos de aquí de la casa. En el siguiente capítulo, amigos, seguiremos hablando de Tony Rodríguez, ya que falta hablar de su estancia en esta colonia del planetoide Ceres, que por cierto pertenece a la flota oscura. También nos hablará de su paso por una nave mercante de la flota oscura y muchas más de sus experiencias. Él comentó que de hacer negocio con civilizaciones del interior de la Tierra. También nos hablará de la negociación esa que salió mal en una de las colonias de los mayas y muchas más de sus experiencias. Y seguiremos hablando de las otras facciones del programa espacial secreto. Estén al pendiente. Ahora, cambiando de tema, quiero dar las gracias a todos ustedes que han hecho sus donaciones y se los agradezco mucho de todo corazón. Esto nos ayudará a terminar algunas investigaciones pendientes en México y este verano ir a Las Vegas, Nevada, a la reunión y convención del programa espacial secreto, además de otros proyectos que ya les haré saber muy pronto. Muchas gracias y muy pronto daré a conocer las personas que nos están apoyando en este proyecto, ya que ustedes son parte de él. Se despide de ustedes su amigo Antonio Cisneros y hasta el próximo video. Abrazos. ¿Qué tal les ha ido ahora con las lluvias? ¿Chapulines? No son seres reptiles, están al servicio de los Draco porque fueron razas conquistadas por esta alianza Draco. Los informantes que han salido a hablar del programa espacial secreto han hablado muy poco. Por eso se sabe muy poco de esta facción llamada Flota Oscura. Según porque cuando los están entrenando para los programas espaciales no dan nada de información sobre esta facción. Así que algunos creen que los que están a la cabeza son una élite de los Draco, que son seres reptiles blancos de más de 4 metros de altura. Son bípedos con pequeñas alas residuales, tienen cola y son muy psíquicos. Además, según informantes, dicen que estas castas de la realeza Draco están altamente infectadas de nanitas de inteligencia artificial, porque según ellos trabajan en paralelo con una inteligencia artificial extraterrestre extradimensional. La alianza Draco tiene diversas castas dentro de su sistema. Tienen una casta guerrera, tienen científicos, médicos, ingenieros, genetistas, pero en lo más alto de la pirámide está esta realeza Draco, paralelamente con una inteligencia artificial extraterrestre extradimensional. Jacob, un informante, comentó en una ocasión que los Draco y este sistema de inteligencia artificial al parecer monitorean gran parte de la conciencia de los seres humanos de la Tierra y que ponen especial interés en aquellos que quieren saber la verdad y a todos aquellos que informan de su verdadera agenda y estos quieren ayudar a otros seres humanos a entender y liberarse de su muy elaborado sistema de esclavitud. También dijo que tratarán de atacar con nanitas de los Draco. Pero hay otros seres humanos, y esto hay que destacarlo, que son obligados a servir como mano de obra esclava. No es difícil de pensar que a lo mejor muchos de los seres humanos que desaparecen cada año en el planeta pudieran estar trabajando como esclavos en el espacio, no solo para la Flota Oscura, sino también para la CCI o alguna otra facción del programa espacial secreto. Tony Rodríguez fue uno de ellos y comenta que hay muchos como él que fueron tomados contra su voluntad para luego ser llevados a laborar como mano de obra esclava a diferentes factorías, minas
o para alguna otra de las agendas de estas facciones del programa espacial secreto. Ya hablamos en capítulos anteriores que estas facciones del programa espacial secreto siguen el mismo modelo fascista de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ya que ese modelo les da mucha ganancia, porque no dan garantías ni beneficio a los trabajadores. Realmente es lo mismo que es como si fuera una esclavitud disfrazada. Hablamos de la CCI, de la Mars Colony y de otras antes en capítulos anteriores. Pero vamos a hablar primero también de esta alianza Draco. Tengo que aclarar que no todos los que pertenecen a la alianza Draco son seres de tipo reptoide. También hay seres de tipo insectoide, tipo mantis, reptiles pequeños parecidos a los grises. También hay varios tipos de seres grises, grandes y pequeños, biológicos y artificiales. Usan mucho los androides, también tienen clones, y con ellos está una raza nórdica negativa. Se cree que todas estas razas que no En este capítulo de la Alianza Oscura vamos a continuar hablando de Tony Rodríguez, que al contrario de otros informantes del programa espacial secreto como Michael Ralph, Randy Kramer y Corey Goode, no pasó por un proceso formal de inducción militar, donde firmaría los papeles de reclutamiento y los términos de su servicio. Al contrario, Tony Rodríguez fue obligado a servir como esclavo, donde no tenía ningún derecho y además tenía que hacer todo lo que sus superiores desearan, como nos lo contará él en este video y otros posteriores. Veremos más adelante cómo en sus primeros años fue obligado a trabajar como psíquico para un grupo narcotraficante en el Perú y luego como esclavo sexual en Seattle, Washington, para después a los 16 años ser entrenado para ir al espacio a seguir el resto del programa. Tony hizo un servicio obligado de 20 y regreso desde 1981 al 2001 en una de las facciones del programa espacial secreto más enigmática y desconocida. Estoy hablando de la facción llamada Flota Oscura, o como Flota Oscura. Ahora, ¿quiénes son estos seres humanos que pertenecen o que trabajan o están en la Flota Oscura? Bueno, según la mayoría son alemanes que proceden de las sociedades secretas alemanas que después se convirtieron en una civilización disidente cuando se fueron a la Antártida a desarrollar una tecnología muy avanzada para aquella época. Hablo de antes de la mitad del siglo pasado. Muchos de estos hombres y mujeres es gente que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Son generaciones de civilización disidente alemán de allá de la Antártida. Muchos de ellos se unieron y sirven a la Fuerza Oscura, siguiendo los pasos de sus antepasados. Inclusive Tony Rodríguez nos habla de un lugar donde trabajó en el planetoide Ceres del cinturón de asteroides, donde según Tony todos los directores, jefes y la mayoría que tenían un cargo alto eran de descendencia alemán. Además dijo que se hablaba alemán e inglés en ese lugar. También comentó que los superiores vestían con un uniforme muy parecido a los nazis de la Segunda Guerra Mundial y que vio en ese lugar, o además había en ese lugar, esvásticas nazis por todos lados.
Pero voy a dejar en claro esto, amigos, que estos seres humanos que se unieron a la Flota Oscura es porque ellos así lo quisieron, nadie los obligó. Ellos optaron por unirse y servir a esta Federación Draco por su propia voluntad. Cabe destacar que en la Flota Oscura también hay otras etnias, no solo alemanas, que ahora mismo están trabajando y sirviendo a la agenda le llaman en inglés Dark Fleet. Vamos a hablar un poco primero de esta facción del programa espacial secreto, antes de seguir hablando de Tony Rodríguez, para que se den cuenta cómo algunas personas son tratadas como mano de obra esclava en colonias, bases militares, industrias corporativas y en la exploración o explotación de minería en el espacio. En la Flota Oscura, en la cual Tony participó, casi nadie había hablado muy a fondo como Tony. Otros informantes habían hablado muy poco de esta enigmática fuerza oscura. Pero también de paso hablaremos de las tenebrosas fuerzas oscuras extraterrestres que apoyan y trabajan en conjunción con esta Flota Oscura. Tony hablará de su estancia como esclavo en una factoría y luego en una nave espacial mercante llamada Max von Leo de esta misteriosa Flota Oscura. Una vez escuché decir a un militar que si solo saliéramos de la atmósfera terrestre, nos sorprenderíamos de la gran cantidad de tráfico que existe en nuestro sistema solar y fuera de él. Y que ahí arriba es como abajo, hay civilizaciones de todo tipo, avanzadas y no avanzadas, benignas, neutrales y muy negativas. Pero lo que más me preocupa a mí, amigos, es el hecho, es el saber que hay seres humanos que están trabajando, apoyando y están al servicio de seres extraterrestres y seres dimensionales, ambos negativos. Entre los más conocidos y poderosos está la llamada Alianza Draco, que apoya y trabaja en conjunción con la